Bueno, buenos días. Efectivamente, como habíamos quedado y con un poco de retraso, aunque habíamos avanzado datos, queríamos centrarnos un poco en ofrecer los datos, sobre todo y fundamentalmente, del comportamiento, calidad de nuestra situación del aire y las estaciones en estos días que duró el episodio, su aplicación y, en este momento, una valoración del comportamiento de esta semana. Para ello dividimos en dos partes. Primero os presento a la subdirectora general Ángeles Cristóbal, como decía Merche, del equipo de paz y que tiene en su responsabilidad el seguimiento cotidiano y diario de las estaciones, de la calidad de aire y de todo lo que sucede con respecto a nuestra contaminación en el ámbito de la ciudad. Ángeles. Hola, buenos días. Sí, bueno, brevemente la descripción del episodio de la semana pasada, de acuerdo con el protocolo que tenemos en vigor, que es el aprobado el 5 de febrero de este mismo año, comenzó el martes día 10, en el que tuvimos la primera superación de lo que en el protocolo se denomina preaviso. Es decir, dos estaciones de la red de una misma zona superaron 200 microgramos de dióxido de nitrógeno durante 2 horas consecutivas. Fueron en concreto las estaciones de las escuelas Aguirre y Ramón y Cajal. Eso dio lugar a que el martes 11 entráramos ya, digamos, en activación de escenarios y esa noche volvieron a producirse superaciones, se intensificó digamos, la gravedad de la situación, porque tuvimos niveles más altos, se llegó a nivel de aviso en la zona 1, con 3 estaciones ya superando los 250 microgramos, que fueron Escuelas Aguirre, Ramón y Cajal y Cuatro Caminos. Y además, otra zona de la ciudad, la zona 3, la zona del noreste, también superó los 200 microgramos, alcanzó el preaviso con las estaciones fueron Arturo Soria y San Chinarro. El jueves 12 continuó, la situación mejoró, y solamente tuvimos preaviso en la zona 1, de nuevo la estación de Escuelas Aguirre, que ha tenido superaciones en todos los casos, y en este caso fue también la del barrio del Pilar, de la misma zona. El viernes 13 ya no hubo ninguna superación de los niveles de preaviso y aviso del protocolo actual, y por tanto el sábado se dio por cesado el episodio. Se mantuvieron las medidas de recomendaciones, como ahora supongo que detallaremos, ¿no? Gracias. Esta semana. Sí, comportamiento de esta semana. Bueno, pues desde ese día no hemos vuelto a tener superaciones de los niveles de preaviso o aviso, pero sí tenemos altos niveles de contaminación. La estabilidad atmosférica persiste, hay pequeñas treguas, pero la verdad es que la situación sigue siendo con niveles altos, como digo, bueno, pues se ve, hay mucha insolación y hay bastante estancamiento atmosférico. Entonces, bueno, pues algunos datos, como digo, no se ha superado en los niveles ni de preaviso ni aviso desde el jueves de la semana pasada, pero sí ha habido alguna superación puntual del valor límite horario de 200. En concreto, el día 17 se superaron en la estación de Sánchez de Vallecas este valor límite horario y el día 13. También una superación de 200 puntual, pero como digo, no se ha llegado a alcanzar los niveles tan altos de la semana pasada. La previsión meteorológica es que hoy sigue la estabilidad, parece que mañana, ya que de cara al fin de semana, pues empieza a mejorar, ¿no? Y tendremos, digamos, una situación de mayor ventilación, ¿no? de la ciudad. Vale. Muchísimas gracias. Con independencia, una primera información que os quería dar es que, a petición propia y para este pleno del día 25, he pedido una comparecencia a petición propia para que todo lo que ha sucedido en el desarrollo y en la duración de funcionamiento del protocolo pueda ser debatido en este pleno. En este sentido, también informo que se retrasará al mes siguiente llevar el cambio o la modificación del protocolo del que estamos estudiando las alegaciones. Así se lo he manifestado a los grupos para dar la posibilidad de, en primer lugar, debatir en el pleno intensamente y con toda la profundidad necesaria a través de una comparecencia lo que ha supuesto la aplicación de este protocolo. En segundo lugar, porque a continuación y en la semana siguiente del pleno se va a convocar la comisión técnica y de expertos
para la evaluación de todas las alegaciones que tenemos en este momento sobre la mesa, a la que vamos a invitar, a la que vamos a incorporar e invitar a los grupos de la oposición para su conocimiento, su información y su participación en lo que son las alegaciones que ahora mismo tenemos sobre la mesa y que de alguna manera conocéis. Y en tercer lugar, para poder incorporar a través de ese grupo de técnicos, expertos y de colectivos y asociaciones, no solo el análisis de las alegaciones, sino el resultado y la evaluación de la aplicación del propio protocolo en esta semana que hemos estado en episodios de alta contaminación, en la semana anterior, perdón, que hemos estado en episodios de alta contaminación. Por otro lado, también quiero informarles que hemos estado en contacto en esta semana con la Comunidad de Madrid a los efectos de si procediera y si se diera el caso en esta semana poder incrementar las frecuencias también del metro, tema que desde el primer momento hemos valorado positivamente. Hemos estado en contacto, en este momento no ha sido necesario de forma intensa. Ayer mismo comunicamos que lo que acaba de decir la subdirectora, que con estas previsiones, la cercanía del fin de semana y el funcionamiento del protocolo, no es previsible en un momento inmediato, no sería posible llegar a un nivel de escenario donde con reducción de tráfico y medidas que significaran medidas complementarias, aunque siempre aconsejamos que cuanto más se utilice el transporte público y más pudiéramos mantener la limitación de la velocidad, mejor. En otro orden de cosas, mañana creo que se convoca la comisión técnica para, como sabéis que hemos mantenido medidas de recomendación en velocidad y de recomendación en no utilizar el vehículo privado, para de alguna manera cerrar este episodio y seguir trabajando en el nuevo protocolo y en el control y en la mejora de la información y la coordinación y sobre todo en la mejora estructural de las condiciones medias o de contaminación media que tenemos en la ciudad. Información complementaria, es decir, se produjo el número de multas en la zona SER ha sido de 2.517, un descenso con respecto a otros días. Por otra parte, las denuncias por superar los 70 km por hora en M30 y accesos mediante captura fotográfica en los radares móviles que circularon fueron de 165, 91 el jueves 12 de noviembre, 74 el 13 de noviembre. Los dispositivos ya os los conté, si queréis los recordamos: 1.000 policías municipales, 400 agentes de movilidad, 1.100 controladores de servicios de estacionamiento regulado y la web de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid sufrió un incremento que celebramos de un 92% de sus visitas actuales, llegando a las 45.000 visitas. Eso quiere decir que ya hay una información o un interés en consultar nuestra página, que es muy importante para hacer un seguimiento y no solo un seguimiento, sino una previsión. Y en el caso de las multas, como os comenté ayer, en este momento se están estudiando técnica, jurídicamente y administrativamente todos los bloques de forma diferenciada: las multas que tienen que ver con la velocidad en la M30, las multas que tienen que ver con el SER, y por tanto la situación administrativa y jurídica que se produjo por nuestro lado a lo largo del episodio de contaminación y del resultado de los informes, y por tanto su afectación en la tramitación de las distintas multas, daré espero, no posiblemente en el pleno o antes del pleno, si tenemos la información y la decisión y los resultados de todos los informes que afectan a
los distintos bloques, que la M30, las sanciones impuestas en la M30 tienen unos condicionantes, las sanciones impuestas en el SER tienen otros condicionantes. Y por mi parte, nada más, creo que se os ha pasado, se va a pasar el informe. Queríamos cumplir con este trámite, con independencia de que tendremos un debate, entiendo que intenso y extenso en el pleno de este mes. Gracias. Tenía una pregunta desde el desconocimiento técnico, una pregunta doble, con permiso de Merche. ¿Qué ha aprendido el Ayuntamiento durante esta crisis, por llamarlo de alguna forma, para no volver a repetir si es que se han cometido errores? Y luego quería saber si desde el punto de vista técnico, habida cuenta de que las escuelas Aguirre y Ramón y Cajal son las estaciones más chungas, por decirlo coloquialmente, ¿se puede actuar en ese entorno? ¿Por qué se producen esos episodios con esa frecuencia y con esa intensidad en esas zonas? Voy a contestar a lo que creo que hemos avanzado en aprendizaje del Ayuntamiento y un poco el comportamiento reiterado de algunas estaciones que se sitúan en varias zonas. Hay alguna más que da un comportamiento reiterado, contestaría Ángeles. En nuestro caso, creo que hemos aprendido algo que también queremos contemplar en el cambio del protocolo siguiente, que en los cambios de escenario de un protocolo de un escenario a otro, y en los cambios por producirse en horario nocturno, que es en realidad cuando se produce la superación, pero el poder anticipar la previsión y poder informar que estamos entrando en este tipo de episodios nos permite ganar tiempo. Esa era una de las conclusiones que ya se había visto en el grupo técnico, porque ya se veía que el modo horario en el que tenemos que actuar es un modo que realmente significa pues para nosotros un trabajo muy intenso, pero para los ciudadanos una incertidumbre con el tiempo en el que recibe la información. Creo que eso se puede modificar a través del protocolo, salvaguardando, y necesariamente hay que empezar antes, quiero decir, hay que empezar antes de cuando entramos en 200 o 250, hay que empezar a avisar antes, porque eso permita un tiempo que sin superar los valores mejoremos la información. Esa es una cuestión. La siguiente cuestión es que efectivamente cuanto más capacidad tengamos de incorporar a toda la gente en los grupos técnicos de expertos, que es lo que vamos a hacer la semana pasada, aunque habían formado parte del desarrollo y del estudio del protocolo, pues creo que mejor capacidad tendremos. Y el tercer elemento, que para este ayuntamiento es un tema tan importante, y es un tema tan importante de salud pública, que seguramente todos los esfuerzos que haya que hacer por trabajar la máxima coordinación posible con todas las administraciones, con los grupos políticos de este ayuntamiento y con los colectivos sociales, será algo que mejorará lo que en el fondo estamos hablando, que es mejorar la calidad del aire y nuestra situación a diario. La persistencia. Sí. Bueno, vamos a ver, las estaciones Escuelas de Aguirre o Ramón y Cajal son de las estaciones que se denominan, según la aplicación de los criterios europeos, de la normativa europea, son las estaciones de tráfico. Entonces son estaciones que habitualmente siempre tienen los máximos de dióxido de nitrógeno. Hay otras estaciones que están en la periferia de la ciudad que, por desgracia, probablemente el próximo verano tendremos que hablar de ellas porque tendrán los máximos de ozono. Sin embargo, tienen el mínimo de NO2. Bueno, o sea que los problemas de contaminación atmosférica pues son complejos. Y las medidas para actuar, para reducir la contaminación, tenemos por un lado medidas de actuación en episodios, son situaciones, digamos, donde hay niveles muy altos en periodos muy cortos, pero luego están las medidas, las estructurales, que son las que tendremos que intensificar también
para reducir los niveles de toda la ciudad, los niveles de fondo. Entonces, ahí más allá que trabajar en un entorno concreto, hay que trabajar en toda la ciudad, porque realmente además tenemos contaminantes primarios, contaminantes que se forman a partir de los primarios que son secundarios, contaminantes que nos llegan de fuera, nosotros exportamos contaminación, es decir, que la química atmosférica es de tal complejidad que las medidas más efectivas hay que pensar en toda la ciudad. Bueno, habría que pensar en el área metropolitana cuando estamos pensando de emisiones, sobre todo en nuestro caso, que según nuestros datos, bueno, pues casi el 80% podemos decir que son causadas, ¿no?, por el tráfico de vehículos. No sé si he aclarado un poco lo de las chungas o no chungas, porque las tenemos de diferente... Según la época cambian. En verano tenemos, pues, por Juan Carlos I, Casa de Campo, las supuestamente más limpias, para NO2 lo son, pero no para ozono, ¿no? Hola, buenos días. Ayer el delegado de Seguridad nos dijo que no se llegarían a poner las multas a quienes hubieran ido entre 70 y 90 en la M30. No sé si saben ya si algo parecido va a poder pasar con las multas que se hayan puesto en el SER o no. Y de la previsión del tiempo que tienen, ¿podemos deducir que la semana que viene podemos estar 100% tranquilos? Le dejaré la respuesta técnica, Ángeles. Mi criterio es que no podemos estar 100% tranquilos porque no tenemos una predicción muy exacta del comportamiento meteorológico y relacionado, es decir, que genera ciertas incertidumbres todavía en este periodo. En relación a las multas, estamos trabajando 3 bloques de multas y comprobando que efectivamente tanto la señalización en la zona SER como la información está absolutamente de acuerdo y con una seguridad jurídica absoluta para actuar, y eso es sobre lo que estamos trabajando. Lo que quiero decir que si nuestra señalización, que como saben fue por parquímetros a la hora de actuar, y hemos pedido información, aunque teníamos un informe jurídico previo de poder aplicar el protocolo en los términos que tenemos planteados, pero nosotros hemos pedido un informe exhaustivo si nuestra señalización en las zonas SER, que es parquímetro a parquímetro, realmente garantiza la seguridad jurídica del usuario, en este caso del ciudadano, y hasta que no estemos absolutamente seguros nosotros preferimos ser prudentes y no se aplicarían. No es una cuestión, como sabéis, discrecional de la administración no puede decidir ahora hago esto, hago aquello, sino que nosotros, como ya hemos ido avanzando, además de la flexibilidad, estamos aplicando un criterio absolutamente riguroso con cómo en cada sitio las obligaciones o la seguridad jurídica que pudiera derivar, que pudiera aplicarse o no en la zona del SER la sanción. Perdona, Por la probabilidad y certeza, pues bueno, como ha dicho la concejala, la previsión meteorológica 3 días es fiable, a semanas pues ya la incertidumbre aumenta. Entonces, bueno, pues nosotros estamos siempre pendientes de la meteorología y de los niveles, entonces no podemos asegurar. Ojalá la cosa siga bien, pero no lo podemos asegurar, no tenemos ninguna certeza. Tenemos 2 preguntas más y si pueden luego, ¿vale? Que quedan 10 minutitos, ¿eh? Decid por favor el nombre y el medio que tenemos. Buenos días, Jorge Rivera de Es Radio. Quería preguntarles cuánto dinero ingresa normalmente un día de semana el SER con los parquímetros y cuánto dejó de percibir el día que hubo la restricción. Y solo una preguntita más. Si la concejala de Medio Ambiente es partidaria de que cuando lleguemos a ese escenario 3, no sé si el 2, haya gratuidad en el transporte público. Gracias. El coste total, ¿no? Por día. Sí, ayer los datos de la Comisión Informativa de los ingresos del SER. La revisión de ingresos del SER. En cualquier caso, sí que recuerdo, y no quiero equivocarme, pero me parece que lo que supondría en no ingresos sería 300 y pico mil
euros, lo que supondría, se venden al día, o sea, se tramitan al día 200.000 tickets en las zonas del SER de esta ciudad. El sistema en su conjunto y en este momento tiene un equilibrio positivo a favor del ayuntamiento, es decir, en lo que cuesta el servicio es menor en el año 14 y la previsión del 15 también, lo que cuesta el servicio al ayuntamiento es menor que los ingresos que genera el servicio del SER. Quiero decir que hay margen, en este caso creo que recordar que en el año 15 estábamos hablando de 7 millones de euros, lo que quiero decir es que hay margen no solo para asumir periodos de contaminación y periodos de aplicación del protocolo sin que ello suponga un quebranto para el sistema, sino para reinvertir en movilidad, en mejorar la tecnología de la carga y descarga o en mejorar toda la señalización de parquímetros o todo lo que tenga que ver con estos episodios. No sé, quiero decir que ayer di los datos un poco quizás más en profundidad, pero esa es la situación en este momento. Y con respecto a que si al llegar al último episodio somos partidarios de la gratuidad, pues sí, está puesto, y no es una cosa que en el transporte público, y no es una cosa que sea una idea de este ayuntamiento, se hace como medida de incentivación y de mejora y de tratar de trasladar viajeros habituales también del vehículo privado al transporte público. Se hace en otros ayuntamientos, en muchos de ellos, y además es un tema que estamos hablando y no descartando con el consorcio. Estamos calibrando en función de la intensidad y en función de la situación que estamos viendo también con el consorcio y, por tanto, con la Comunidad de Madrid en este marco. Esa sería la situación, aunque había alegaciones al respecto, y como os he informado que en la semana después del Pleno vamos a reunir a la comisión de técnicos expertos en la que estarán también los partidos políticos y las instituciones para evaluar todas las alegaciones, os iremos contando todo lo que avanzamos en este tema. Que conste que en la modificación del protocolo inicial estaba incorporado, ¿verdad? Si no me equivoco, Ángeles. Para el 2 y el 3, ¿se os recuerda? Sí. Cuando ya la restricción de vehículos por matrícula, de pares e impares, a partir de esa fase. A partir de la restricción pares e impares. Sí. Hola, soy Soledad Arroyo de Antena 3 Televisión. Aquí. Le quería plantear una cuestión que se ha puesto hoy de actualidad. Bueno, en las últimas horas, Ada Colau ha anunciado que se plantean en Barcelona el establecimiento de lugares públicos para el ejercicio de la prostitución de libre elección, pero que sea un ejercicio legal. ¿En algún momento el Ayuntamiento se ha planteado alguna manera de intervenir en el tema de la prostitución? ¿Y de qué manera sería? ¿Qué les parece la idea de Ada Colau? Gracias. Pues yo la verdad lo siento, pero no te puedo contestar porque ni es mi área, ni mi responsabilidad, ni conozco la propuesta del Ayuntamiento de Barcelona, y va a haber, y porque entiendo que además posteriormente hay una rueda de prensa, lo siento de verdad, pero quiero decir que nosotros, desde luego, desde nuestro punto de vista, que tenemos mucho que ver con el espacio público para aparcamientos, para vehículos, para reparto del espacio, digamos que no te puedo contestar. Dicho lo cual, yo entiendo que para este ayuntamiento es un debate y un tema que es muy importante y que a través de la responsabilidad de las concejalías correspondientes seguro que podrán avanzar un poco cuál sería la estrategia o la intervención del ayuntamiento.